Aunque parezca mentira, han habido más mártires cristianos en nuestra era moderna que en el siglo I. Según la Enciclopedia del Mundo Cristiano, en el año 2000 han habido casi 200.000 cristianos martirizados alrededor del mundo. De hecho, que solo en el siglo XX han habido más cristianos martirizados que en los 1900 años anteriores juntos. Te invito a que puedas analizar, ver la página web, La Iglesia Perseguida, Puertas Abiertas. En su página web podrás ver qué países ahora mismo encabezan esa lista de países que más persiguen a la Iglesia. Hay una lista completa. El primer país es Afganistán. El segundo país es Corea del Norte. Visita la página web para más información, puertasabiertas.co. Hoy queremos hablarte de esto. La persecución a los cristianos. La Iglesia perseguida. Cuando la gente del siglo I leyó la carta de Pedro por primera vez, ellos estaban familiarizados con el sufrimiento y la persecución por su lealtad a Jesús. Aquí Pedro les advierte y nos advierte que algo nuevo iba a pasar, una nueva prueba de fuego, una prueba de persecución oficial que estaba por comenzar. Pedro quería enseñarles cómo podían triunfar y darle la gloria a Dios. Definitivamente que nosotros también vamos a sufrir por nuestra fe en Jesús. Pero Dios nos da su gracia. Sufrir en la voluntad de Dios lleva a la gloria de Dios. Este pasaje lo puedes encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Es un pasaje también muy conocido. De hecho, lo hemos presentado en varios estudios bíblicos. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por estremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Todo cristiano que vive una vida piadosa va a experimentar un cierto grado de persecución, ya sea en el trabajo, en el colegio, en el barrio y tal vez hasta en la familia. Hay gente que se resiste a la verdad y se opone al Evangelio de Cristo. Pero en este pasaje Pedro nos está explicando acerca de un tipo de persecución diferente, una prueba de fuego que estaba a punto de sobrecoger a toda la Iglesia. Hasta ese momento Roma había tolerado el cristianismo porque era considerado una secta del judaísmo. En esa época a los judíos se les permitía adorar libremente. Esa actitud cambiaría y los fuegos de persecución serían prendidos, primero por Nerón y después por los emperadores que lo siguieron. La persecución no ha sido ajena a la vida cristiana. A través de la historia, el pueblo de Dios ha sufrido a las manos de un mundo no cristiano. Los cristianos son diferentes a los no cristianos y este tipo de vida diferente produce un estilo de vida diferente. Gran parte de lo que pasa en este mundo depende de las mentiras, el orgullo, el placer, el deseo de tener más. Un cristiano piadoso edifica su vida en la verdad, en la humildad, en la santidad, en el deseo de glorificar a Dios. Te invito también a que puedas visitar nuestra página oficial de Radio Solidaria. En la sección de tertulias, nuestros compañeros Adolfo Mazariegos y Carlos Reitz están haciendo una serie muy interesante sobre los tiempos finales. Nos han hablado también de la persecución a la Iglesia. Te invito a que puedas ver y escuchar esta tertulia.
Solo tienes que meterte en la página web radiosolidaria.com. En la sección de tertulias podrás encontrar la primera y la segunda parte de esta serie, Los tiempos finales. También puedes encontrar estos espacios en YouTube a través de Solidaria TV Live. La tertulia la puedes ver. En iVoox y en Spotify puedes escuchar los audios. Este conflicto de la persecución lo vemos también en la Biblia. Caín era un hombre religioso. Sin embargo, él odiaba a su hermano y terminó matándolo. El mundo no persigue a la gente religiosa, pero sí persigue a la gente justa. La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12, nos explica la razón por la cual Caín mató a Abel. Dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Los fariseos y los líderes judíos eran gente religiosa, pero aún así crucificaron a Cristo, persiguieron a la iglesia. En Mateo capítulo 10, verso 17, Jesús advierte a sus discípulos: cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Jesús estaba diciendo que habría oposición y persecución del mundo. También sabemos por la historia de la Iglesia que durante la Edad Media, la Inquisición de la Iglesia mataba y torturaba a los cristianos. Los llamaban herejes. ¿Pero cuál era su pecado? Leían la palabra de Dios en su propia lengua, obedecían lo que decía. Entonces, ¿cómo podía la Iglesia haberse apartado tanto de la verdad de la Escritura? La respuesta es muy sencilla: porque no estaban leyendo la palabra de Dios. Y por consiguiente se volvieron gente religiosa, cumpliendo con los formulismos y los rituales, pero sin tener ninguna relación, sin ninguna conexión con Dios. Jesús les dio a sus discípulos una promesa que nos alienta también a nosotros. Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fue a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección que Jesús venció al pecado y al mundo. Y es importante notar que no todas las dificultades de la vida son necesariamente pruebas de fuego. Hay algunas dificultades que son simplemente parte de la vida humana, y casi todo el mundo las experimenta. Hay algunas dificultades que nosotros mismos nos creamos. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. La persecución y las pruebas no vienen de la nada. No son accidentes, son parte del plan de Dios. Y Él está en control de todo. Hay una historia que quiero presentarte hablando de la iglesia perseguida y la persecución a los cristianos. Y es una historia muy conocida, la estaba leyendo el otro día, me llamó mucho la atención y la he copiado en un pequeño Word para que te la pueda leer. La historia sucedió en Asia, en el año 1970. Un grupo de soldados comunistas descubrieron que había un estudio bíblico ilegal y se estaba llevando a cabo en una de las casas del pueblo. De repente, mientras que el pastor leía la Biblia, un grupo de hombres armados con pistolas entraron a la casa. Aterrorizando a los creyentes que se habían reunido para adorar a Dios, los soldados hicieron su trabajo. Les habían encomendado un trabajo de deshacerse de todos los cristianos, de toda la gente del pueblo, de todas las Biblias. Es curioso que siempre la Biblia, la palabra de Dios, ha sido perseguida. Y no otro libro, ¿te has dado cuenta? Hay libros a millones de temas mucho más duros de leer, libros que incitan a actos violentos, libros que incitan a la depresión, libros que incitan al suicidio, libros que incitan al sexo, a la pornografía, a las adicciones. Y la Biblia es el libro más perseguido en la historia. Estos soldados comunistas gritaron, insultaron, amenazaron con matar a los cristianos. El oficial principal apuntó su pistola a la cabeza del pastor y demandó: «Dame tu Biblia». Y el pastor le dio su Biblia, que era su posesión más preciada. Burlándose de él, el oficial la tiró al suelo, a los pies del pastor.
Miró a esa pequeña congregación y dijo: los dejaremos ir, pero primero tendrán que escupirla a este libro de mentiras. Mataremos a aquel al que rehúsa hacerlo. A los creyentes no les quedaba de otra sino de obedecer la orden del oficial. El soldado, apuntando su pistola a uno de los hombres, le dijo: tú primero. Y lentamente el hombre se levantó y se arrodilló ante la Biblia. A regañadientes la escupió y en silencio y calladamente empezó a orar: Padre, por favor, perdóname. Se paró y se dirigió a la puerta. El soldado retrocedió y lo dejó salir. Ahora tú, dijo el oficial, llamando a una mujer para que se acercara. Con lágrimas en los ojos, ella con las justas podía hacer lo que el soldado demandaba. Escupió un poquito, pero fue suficiente. A ella también la dejaron irse. En eso, silenciosamente una chica caminó al frente. Agobiada por el amor a su señor, se arrodilló, recogió la Biblia y limpió los escupitajos con su vestido. Dios mío, ella oró, ¿qué es lo que han hecho a tu palabra? Perdónalos. Esa fue su última oración. El oficial apuntó a su cabeza y apretó el gatillo. Muchos de los que son perseguidos hoy en día se pueden escapar de la muerte si niegan su fe. Eso sucederá con la venida del anticristo. Confrontará a los cristianos y ahí se verá realmente quiénes son fieles a Jesús y quiénes no. Te obligarán a ponerte la marca. Te dirán: o te matamos, te vamos a matar, pero tienes que negar tu fe. Tienes que renunciar a Jesús. Tú imagínate qué situación. Contra la espada, contra la pared y la espada y la pared, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué harás tú en una situación así? La pregunta no es si nos están persiguiendo. La pregunta es si estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe en Jesucristo? Esa es la pregunta. El versículo 13 de esta primera carta de Pedro, capítulo 4, dice así: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro menciona alégrense 2 veces en este versículo. El mundo no puede entender cómo las circunstancias difíciles pueden producir alegría, porque el mundo nunca ha experimentado la gracia de Dios. Alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que está diciendo este versículo 13. Es un honor, es un privilegio sufrir por Cristo. Es un honor, es un privilegio sufrir y ser tratados por el mundo de la misma forma como Jesús fue tratado. Participar de sus padecimientos, eso es un regalo de Dios. Por eso Hechos capítulo 5, verso 41 dice: los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa de su nombre. Y en el libro de Daniel, Nabucodonosor había hecho construir una imagen de oro de sí mismo. Había ordenado a los hombres que se arrodillaran y la adoraran. El que se negara a hacerlo sería echado al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, como judíos fieles, se negaron a adorar al ídolo y fueron reportados al rey. Y mientras estaban siendo interrogados estos jóvenes, le declararon al rey en Daniel capítulo 3, verso 16 en adelante: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, me encanta esta respuesta, pero aun si no lo hiciera, que sepas tú, Nabucodonosor, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has mandado erigir. Vivir o morir, ellos no iban a negar su fe. Cuando estos 3 chicos hebreos fueron lanzados al horno de fuego, ellos descubrieron que no estaban solos. Jesús estaba ahí mismo con ellos.
El Señor estuvo también con Pablo en todas sus pruebas, y Jesús promete estar contigo y conmigo hasta el final del mundo. De hecho, cuando los pecadores nos persiguen, realmente están persiguiendo a Jesús. El versículo 13 también dice, cuando la gloria de Cristo se revele, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. La definición bíblica de la gloria se encuentra en la palabra hebrea kabod, que significa algo de importancia, de sustancia. La gloria es la importancia y la majestad resplandeciente que acompaña la presencia de Dios. El hombre estuvo revestido por esta gloria, con la sustancia de la realidad de Dios. Y cuando Adán pecó, el kabod se fue, dejándolo vacío, dejándolo expuesto. Sin embargo, según nuestro texto, llegará el día cuando nuestro sufrimiento será transformado en gloria para toda la eternidad. Y Pedro declara que es la presencia del sufrimiento lo que trae gloria. Si no tuviera que sufrir ni pasar por estas pruebas, la vida sería gloriosa. Uno podría pensar eso, ¿verdad? Sin pruebas, sin sufrimiento, sin dolor. ¡Qué vida! ¡Qué privilegio vivirla! Eso no es verdad. Analiza el estilo de vida de los ricos, de los famosos, y verás si esta gente está experimentando gloria, sustancia o alegría, teniendo todo el dinero del mundo. El mundo insiste que la ausencia del sufrimiento trae gloria, pero la palabra de Dios dice que la presencia del sufrimiento es lo que trae gloria. Y en Juan capítulo 16, verso 21 dice, cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia, por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando alguien te cuenta que está encinta, ¿acaso le dices, no te creo? ¡Qué tragedia! Bueno, esto hoy en día sí se está viviendo, ¿eh? Cuando una mujer va al doctor y el doctor le dice, estás embarazada. La alegría que desborda a esa mujer, la alegría del esposo al saberlo. Pero cómo el doctor luego le da la opción, si quieres podemos hacer algo para que no sufras. Vas a tener dolores, sudores, te vas a poner gorda, te van a salir estrías. El dolor va a ser atroz. Eso es lo que dice hoy muchas personas cuando se quedan embarazadas. Sobre todo cuando una mujer se queda embarazada, hoy en día, viéndole los medios de comunicación, la opción que le dan los doctores es la de abortar. ¿Verdad que tú a una mujer embarazada no le dirías, si vas a tener un hijo, cuidado, te va a cambiar la vida? No vas a descansar por los lloros en la madrugada. Seguramente hay personas así que piensan de esta manera y dicen esto a sus amigas que están embarazadas. La fertilidad, tener un hijo, es un gran privilegio, es una verdadera alegría, porque sabemos que ese mismo bebé que trae dolor por poco tiempo, a esa mujer trae alegría para toda la vida. Eso es lo que está diciendo este versículo de Juan capítulo 16, verso 21. Y Pedro hace eco a las palabras de Jesús al decir que aquello que nos causa malestar, ya sea en un matrimonio, un trabajo, una enfermedad o en las finanzas, es precisamente aquello que trae gloria, alegría inefable. El aguijón en la carne, por ejemplo, que le dio a Pablo tanta dificultad, también le dio poder y gloria. La cruz que le produjo a Jesús dolor y vergüenza, le dio poder y gloria. El sufrimiento y la gloria son dos caras de la misma moneda. Pagamos el precio ahora para poder gozar en el futuro. Esto es lo que Pedro nos está hablando en estos versículos. Padeciendo como cristianos. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo.
Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que estás evangelizando en las calles y siempre están las típicas personas que empiezan a insultar? No sé, últimamente, como hay tanta maldad en la sociedad, siempre que vas a una plaza a evangelizar, siempre suelen estar los típicos borrachos, andando por la zona. Y vemos que cuando empiezas a predicar la palabra de Dios, se ponen en la primera fila y te empiezan a insultar. Empiezan a insultar el nombre de Jesús. ¿Te has dado cuenta? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo lo he visto en muchas ocasiones. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. El Espíritu Santo tiene un ministerio especial para aquellas personas que sufren por la gloria de Jesucristo. Cuando la gente apedreó a Esteban, él vio a Jesús en el cielo y experimentó la gloria de Dios. En otras palabras, los cristianos que sufren no tendrán que esperar al cielo para experimentar la gloria de Jesús. A través del Espíritu Santo, ellos podrán tener la gloria ahora. Y esto explica cómo los mártires pudieron cantar alabanzas a Dios estando atados en medio de la hoguera. También explica cómo los cristianos perseguidos, y hay muchos de ellos en el mundo hoy en día, que pueden ir a la prisión y a la muerte sin quejarse, sin resistir a sus captores. Nuestro sufrimiento nos permite glorificar el nombre de Jesús. Sufrimos por su nombre. Tú le puedes decir a tus amigos que no son salvos, que eres un metodista, que hasta eres agnóstico, y no habrá ninguna oposición. Incluso diles que eres ateo. Pero ahora diles que eres cristiano. Menciona el nombre de Jesús en tu conversación. Verás lo que sucede. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. 2 veces en el libro de Hechos y 1 vez en este pasaje que estamos leyendo. Este nombre fue dado originalmente por los enemigos de la Iglesia como un término de reproche, pero con el tiempo se volvió en un nombre de honor. Les recordaba a los discípulos de Jesús que ellos estaban dedicados no a un credo, no a una religión, no a un sistema de creencias, no a un sistema de reglas, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Ellos estaban entregados a una persona gloriosa, que no solo era el Mesías prometido a los judíos, sino que era el creador del universo, era el Dios encarnado. El que ahora estaba sentado en el trono de Dios en el cielo, como el sumo sacerdote de su propia gente, ese mismo es el que estaban defendiendo, es el que estaban abrazando los cristianos perseguidos. Policarpio fue el obispo de Esmirna a mediados del siglo II. Fue arrestado por su fe, amenazado de muerte. El obispo contestó: por 86 años lo he servido y él no me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey y a mi salvador? Mira, Policarpio, le dijo el oficial romano, yo respeto tu edad, simplemente jura y te pongo en libertad. Maldice a Cristo. Policarpio se negó rotundamente, y el martirio de Policarpio trajo honor y gloria al nombre de Jesús. Algunas muertes no parecen tener sentido, pero Dios ve las cosas de diferente manera que nosotros. Como dice Tertulio, un historiador cristiano, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Algunos han sido torturados porque se negaron a traicionar a aquellos que trabajaban con ellos. Algunos se mantuvieron firmes sabiendo que si cedían, aunque sea un poquito, debilitarían la fe de muchos. Algunos se negaron a quedarse callados porque se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían de decirle a los hombres impíos a su alrededor acerca del amor de Dios para que ellos también fueran salvados. Algunos simplemente estaban dispuestos a dar su vida por aquel que dio su vida por ellos. ¿Estarías tú dispuesto a dar tu vida por Dios? ¿Estarías dispuesto tú a dar tu vida por tu prójimo? ¿Por defender tu creencia en Jesús? Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos.
Este versículo hace una aclaración acerca del sufrimiento del cristiano. Los creyentes no se deben de alegrar por ciertos tipos de dolor y sufrimiento. No se deben de sentir bendecidos por sufrir a causa de hacer mal. Homicida, ladrón o malhechor se refiere a aquellos que rompen las leyes de la sociedad. ¿Y qué pasa? Que sufren las consecuencias por sus acciones. Cuando esto sucede, el cristiano, tú y yo, no debemos de decir estoy sufriendo a causa de Cristo o a causa de la justicia, no. Estás sufriendo porque has roto la ley. Tú que eres cristiano, robas, te meten en la cárcel, no digas que estás sufriendo por Cristo. Estás sufriendo porque tú has roto la ley. El versículo 15 termina con la frase, ni meterse en asuntos ajenos. Habla de la gente que se entromete, la gente chismosa que hoy en día está en nuestras iglesias. Esto se refiere al cristiano que se mete en lo que no se tiene que meter, en lo que no le importa, que causa trastornos, alborotos. Cuando uno interfiere en la vida de otros, la entrometida, el entrometido, el chismoso, perturba la paz, perturba la armonía de la iglesia local, de la comunidad. Todos hemos experimentado una persona metiche, ¿verdad? Una persona chismosa. Y no es agradable. Meten las narices en donde no deben. Y cuando les pillan, y cuando son confrontados, generalmente responde, es que la tienen tomada conmigo, porque... ¿Cuántas veces has escuchado esto? Llámale lo que le llames, la palabra de Dios nos dice que no estamos sufriendo en el nombre de Cristo, estamos sufriendo por ser alborotadores, metiches. Y la palabra de Dios lo llama pecado. Y qué interesante que Pedro pone a estas personas chismosas en la misma categoría que los asesinos. Si tú analizas una persona que critica, que murmura, verás lo que sale de ese corazón. Él va a decir, yo murmuro, yo soy un chismoso, no tengo respeto por la justicia, yo hago daño sin matar, rompo corazones, arruino vidas, soy astuto, soy malicioso, me vuelvo más fuerte con el tiempo. Y cuanto más repite la gente lo que yo digo, más me creen. Eso es lo que dice una persona que critica, un chismoso. Yo florezco en todos los niveles de la sociedad. Mis víctimas se sienten importantes, no se pueden proteger contra mí porque no tengo rostro. Cuanto más trates, más escurridiza me vuelvo, no soy amiga de nadie. El que es chismoso derriba gobiernos, destruye matrimonios, arruina carreras, causa muchas noches en blanco, causa dolor. Hago que gente inocente llore por las noches. Eso es lo que hace el chisme, la crítica, la murmuración. Antes de repetir un chisme, pregúntate a ti mismo, ¿es verdad? ¿Es justo? ¿Es necesario? Si no lo es, quédate callado. No digas nada. No seas chismoso. No arruines la reputación de nadie. Tenemos un máster en crítica increíble, todos. Nos gusta hablar mal del hermano, nos gusta juzgar, somos chismosos. El versículo 16 dice, pero tampoco tenga ninguno vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifica a Dios por llevar ese nombre. ¿Me avergüenzo yo de Jesús o lo glorifico? Es la pregunta que te hago y me hago. ¿Me avergüenzo de Jesús o lo glorifico? Y yo me imagino que este versículo debe de haberle recordado a Pedro que él le negó. Es precisamente Pedro el que negó a Jesús y está hablando de esto. Pedro se avergonzó de Jesús, le negó, le traicionó.
No una sola vez, sino 3 veces. Jesús no se avergüenza de nosotros. El Padre no se avergüenza de ser llamado nuestro Dios. En la cruz Cristo soportó la vergüenza por nosotros. Y sin duda, nosotros podremos cargar reproche por Él sin sentirnos avergonzados. Las iglesias están teniendo un crecimiento explosivo. La luz de Cristo está brillando en la oscuridad. Pero al igual que la iglesia crece, la persecución también. Hay muchas personas que se están entregando al Señor, pero hay muchas personas, tenemos a muchos hermanos en muchos países del mundo que están sufriendo persecución. El mensaje que debemos proclamar es este. Comprende la cruz. Decide cuál es el valor que ésta tiene para ti. Elige si quieres pertenecer a Cristo o no. Jesús dice en Mateo capítulo 10, verso 38, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Estás dispuesto a aceptar ese reto, ese desafío? Vas a sufrir persecución. Te van a criticar. Es posible que si tu jefe sabe que eres cristiano, es posible o no, te pueda despedir. Sucederá eso en todo el mundo. Miles de cristianos despedidos por su fe en Cristo. ¿Qué harás tú cuando venga esa persecución? Ahora en estos países occidentales pues no tenemos problema de persecución. En Asia sí hay problemas de persecución. En África sí hay problemas de persecución. ¿Qué harás cuando llegue ese momento de prueba a tu vida? ¿Negarás tu fe? ¿Qué harás cuando te pongan una pistola a la cabeza y te digan, niega a Jesús o muere? Si no niegas a Jesús, te vamos a matar. Pero si le niegas, ahí tienes la puerta. ¿Qué harás tú cuando llegue ese momento de persecución? ¿Qué harás tú cuando te ofrezcan un trabajo y te digan, renuncia a tu fe en Cristo y el trabajo es tuyo? Estados Unidos fue fundado por los valores cristianos. Pero Estados Unidos hoy en día ha abierto las puertas al ateísmo. El gobierno que tiene ahora mismo los Estados Unidos, el gobierno que ahora mismo tiene todo el mundo, porque no es casualidad que prácticamente el 90%, o no sé cómo está ahora mismo, no lo he mirado, la mayoría de los gobiernos en los diferentes países están quitando a Cristo de los lugares, de las casas, de los colegios, están infundiendo ideología de género. Es una agenda. Es una agenda que se está viendo, que está saliendo a la luz. Los valores cristianos se están perdiendo, los están quitando. Se están sacando los 10 mandamientos de la Corte de Justicia. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Quitar la ley de la Corte de la ley? Muchas veces la gente mala se puede salir con la suya. David ponderó ese problema cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Lo mismo hizo Asaf, otro salmista del coro de David. Había persecución. Sin embargo, los malos no se van a escapar. Su juicio será postergado, pero el juicio se viene. Hay una pregunta con la que quiero terminar este espacio. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Cómo debemos de reaccionar cuando estamos abrumados por el sufrimiento? Pedro nos dice que nos entreguemos completamente a Jesús, que no nos desanimemos.
Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, versículo 19, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Dios es demasiado amoroso para ser cruel, demasiado sabio para cometer errores, demasiado poderoso para que sus propósitos sean frustrados. Sin embargo, muchos de los aspectos del sufrimiento a muchos desconciertan. No tiene sentido. Eso es porque ahora solo vemos un lado de la historia. Y algún día sabremos todo. Y nuestra alabanza será grande. Por eso debemos confiar en Dios. Confía en Él. Dios es el Creador. Dios satisface las necesidades de su pueblo. Él es el Creador quien provee comida, ropa a los cristianos perseguidos, quien los protege en momentos de peligro. Con un Padre como ese, ¿hay algo por qué preocuparse? Él es fiel. Su fidelidad nunca falla. ¿Estás en aflicción? ¿Estás en sufrimiento, en angustia? ¿Estás sufriendo persecución? Sigue glorificando a Dios. Sé fiel a Él.